Durante millones de años, la evolución humana no fue una línea recta, sino un vasto y ramificado árbol. Pero hubo un tiempo, hace unos 300.000 años, en el que ese árbol estaba lleno de vida. No éramos los únicos. El mundo era un lugar mucho más concurrido. Nuestros ancestros, los Homo sapiens, caminaron junto a otras 5 especies humanas diferentes, rivales, parientes y enigmáticos compañeros. ¿Quiénes eran estos otros humanos? ¿Qué los hacía únicos? Y, lo más importante, ¿por qué hoy somos los únicos en el planeta? Acompáñanos en un viaje al mundo olvidado de nuestros primos perdidos. 6 especies de homínidos que la historia borró, pero que la ciencia está desenterrando para reescribir la saga de la humanidad. Bienvenido a Sombras y Ecos. Si te atreves a explorar los secretos más profundos de nuestro pasado, suscríbete y activa la campana para no perderte más historias que redefinen nuestra historia. Para entender a nuestros parientes, primero debemos retroceder unos 6 millones de años. Una rama de simios evolucionó para convertirse en la primera especie del género Homo, abandonando los brazos largos para trepar árboles por piernas más fuertes. Así, se pusieron de pie, listos para caminar y colonizar nuevos ecosistemas. Los cerebros de estos primeros humanos crecieron, y pronto comenzaron a usar herramientas complejas para cazar, hacer fogatas y construir refugios. Para cuando el Homo sapiens llegó a la escena, hace unos 300.000 años, el mundo ya era un crisol de al menos 6 especies humanas diferentes. Todos caminaban por la misma tierra, compitiendo y luchando por la supervivencia. Homo erectus, el pionero de 2 millones de años. Comencemos con el más longevo y exitoso de todos, el Homo erectus. Esta especie, cuyo nombre significa hombre erguido, no solo fue un ancestro antiguo de los humanos modernos, sino que reinó durante casi 2 millones de años. Sus fósiles, encontrados desde Sudáfrica hasta China y Java, revelan a un explorador incansable y el primer gran arquitecto de nuestra saga. Sus logros fueron monumentales. El Homo erectus fue el pionero en el uso de las hachas de mano, conocidas como herramientas achelenses, que no solo eran funcionales sino también simétricas y hermosas, lo que implica un nivel de pensamiento abstracto y planificación. Fueron los primeros en dominar el fuego, una habilidad que cambió el juego para siempre. El fuego les permitió cocinar alimentos, haciendo la carne más fácil de digerir y permitiendo una mayor absorción de calorías, lo que a su vez impulsó un cerebro más grande. También les ofreció calor, una defensa contra depredadores y un centro social para la comunidad. El Homo erectus vivió como cazador-recolector en un entorno de bosques abiertos. Su dieta se basaba en carne, pero los recursos vegetales también eran clave. Su extinción, hace unos 100.000 años, se debió probablemente a cambios climáticos que transformaron los bosques abiertos en selva tropical, un entorno al que no pudieron adaptarse. El último rastro conocido del Homo erectus es de hace unos 117.000 años en Java. Homo heidelbergensis, el cazador cooperativo. De este linaje, hace unos 700.000 años, emergió el Homo heidelbergensis. Estos humanos fueron los primeros en vivir en los fríos climas de Europa. Con una frente muy grande, una caja craneal más grande y una cara más plana que sus predecesores, eran bajos y robustos, una adaptación clave para conservar el calor. Su inteligencia era formidable, como demuestra el hallazgo de las lanzas de madera de Soningen, que datan de hace unos 300.000 años. Estas lanzas, diseñadas para ser lanzadas, nos demuestran que eran cazadores de élite. Pero su método de caza era lo más fascinante. La evidencia sugiere que trabajaban en grupos cooperativos, una hazaña de organización social. Eran capaces de cazar grandes animales como rinocerontes e hipopótamos de forma coordinada. El Homo heidelbergensis también controlaba el fuego y construía refugios rudimentarios.
Se les considera el ancestro común que dio origen tanto a los neandertales en Europa como a nosotros, los Homo sapiens, en África, lo que los convierte en un eslabón crucial en nuestra historia evolutiva. El Hobbit misterioso. Y si la historia de los humanos fuera una novela fantástica, el Homo floresiensis sería el personaje principal. Apodados los hobbits, esta especie diminuta, de poco más de 1 metro de altura, fue encontrada en la isla de Flores en Indonesia. Con cerebros diminutos y pies grandes en comparación con sus cortas piernas, su anatomía era única. Se cree que su tamaño fue resultado del enanismo insular, un proceso evolutivo que ocurre en islas con recursos limitados. Un fenómeno similar se ha observado en los elefantes pigmeos que alguna vez vivieron en la misma isla. A pesar de sus cuerpos pequeños, eran sorprendentemente inteligentes, creaban herramientas de piedra, cazaban elefantes enanos y se enfrentaban a depredadores como los dragones de Komodo. Y lo más asombroso, su desaparición, hace unos 60.000 años, coincide con la llegada del Homo sapiens, lo que sugiere un posible encuentro fatal. Pero la leyenda local de la gente de Leo habla de una criatura parecida a un simio llamada Ebu-Gogo, lo que ha llevado a algunos a teorizar que los hobbits pudieron haber sobrevivido hasta tiempos más modernos, ocultos en la densa selva. El fantasma de la cueva. Desde las cuevas de Sudáfrica nos llega el Homo naledi. Estos homínidos pequeños, con un cerebro de apenas 1/3 del nuestro, fueron descubiertos a finales de 2015 en el sistema de cuevas Rising Star. La expedición, que requirió a científicos delgados y ágiles, desenterró un tesoro de más de 1550 especímenes. Sus fósiles revelan una mezcla peculiar de rasgos, eran expertos escaladores, adaptados a vivir en los árboles, y tenían una capacidad cerebral muy limitada. Pero lo que realmente los distingue es el debate sobre su cultura. Un controvertido estudio afirma que esta especie usaba fuego como fuente de luz e hizo grabados en las profundidades de un sistema de cuevas hace unos 300.000 años. Y, lo más impactante, hay indicios de que depositaban a sus muertos en cámaras ocultas, un comportamiento que sugiere una conciencia de la muerte y un significado ritual, algo asombroso para una especie con un cerebro tan pequeño. En este punto, la historia da un giro. Descubrimos que no solo coexistimos con ellos, sino que nos entrelazamos. Si te está gustando el misterio, no olvides darle me gusta al vídeo. Con cada me gusta, le dices al algoritmo que estas historias importan. ¡5! Homo neanderthalensis, el hombre más fuerte. Y por supuesto, el más famoso de nuestros primos perdidos, el Homo neanderthalensis. Durante más de 200.000 años, los neandertales fueron los verdaderos reyes del frío en Europa y Asia Occidental. Su fuerza sobrehumana, sus cerebros más grandes y sus increíbles adaptaciones son legendarios. Su anatomía, con huesos más densos y una capacidad pulmonar un 20% mayor que la nuestra, los convirtió en rivales formidables. Pero el encuentro entre ambas especies fue más complejo de lo que pensamos. El registro arqueológico de los neandertales es el más completo entre nuestros parientes, y nos muestra una especie sofisticada. Usaban lanzas con punta de piedra, creaban herramientas especializadas para curtir pieles y cortar madera, y hacían adornos y colorantes. En cuevas de España, incluso crearon arte rupestre. Hay evidencia clara de que enterraban a sus muertos, lo que indica un nivel de cognición más allá de la mera supervivencia. Su extinción, hace unos 30.000 a 40.000 años, pudo deberse a cambios climáticos, competencia con el Homo sapiens, o la posibilidad más fascinante, que se fusionaron con nosotros. Los últimos neandertales conocidos vivieron en Gibraltar, resistiendo hasta hace tan solo 24.000 años.
El fantasma genético. Finalmente, una especie que conocemos casi exclusivamente por su código genético, los denisovanos. Vivieron en Asia hace unos 300.000 a 50.000 años. La primera identificación de un denisovano se hizo en 2010, a partir del ADN de un hueso de dedo encontrado en una cueva en Siberia. Su genética revela afinidades cercanas con los neandertales, y los estudios confirmaron que se cruzaron entre ellos. Un hallazgo asombroso en la misma cueva reveló a un híbrido de primera generación apodado Deni, con un padre denisovano y una madre neandertal, el único híbrido de su tipo jamás encontrado. Pero el mestizaje no se detuvo ahí. Los denisovanos se cruzaron con nuestros ancestros, y hoy en día, hasta un 5% del genoma de melanesios y aborígenes australianos proviene de ellos. Su ADN incluso nos ha dado ventajas genéticas, como la adaptación a vivir en altitudes elevadas. Su historia es un recordatorio de que la evolución humana es mucho más compleja de lo que sus escasos fósiles podrían hacernos creer. Desde la vasta antigüedad del Homo erectus hasta el misterio de los denisovanos, nuestro pasado es una historia de múltiples protagonistas. No somos el único capítulo de la humanidad, sino el resultado de una convergencia de linajes y una serie de encuentros fortuitos. La historia de la humanidad no es una línea, sino un fascinante entramado de caminos. Cada especie que se extinguió, cada linaje que se fusionó, dejó una sombra que aún resuena en nuestro presente. Y en sombras y ecos, seguiremos buscando esas voces olvidadas que nos recuerdan que nuestro pasado es mucho más complejo de lo que creíamos. Gracias por vernos. Si este vídeo te ha hecho reflexionar, no olvides darle a me gusta y suscribirte para explorar más historias que desafían el conocimiento. ¿Qué otro misterio de nuestro pasado te gustaría que desenterráramos? Déjanos tu comentario. Hasta la próxima, sigue escuchando los ecos de la historia.